Uno de los temas que nos preocupa es la violencia. La violencia que desata muchas otras circunstancias. Feminicidios, atracos, hasta suicidios, ¿sí? Y sabe todo porque de pronto se ha comenzado a generar una situación muy crítica dentro de los mismos hogares, las familias. Pero ¿qué desata esto? ¿Qué desata la violencia? Coronel Joel Aguilar está junto a nosotros, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para brindarnos pormenores de los casos que se están atendiendo, de las evaluaciones que se están llevando adelante. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Bien, efectivamente hay una unidad especializada que, en mérito al cumplimiento de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes, se encarga del combate a la violencia. Ella es la FLEXB. En tanto que nuestra unidad, la Fuerza de Lucha contra el Crimen, efectivamente considera cualquier agresión desde el punto de vista patrimonial, físico, psicológico, como una violencia. Usted nos preguntaba cuáles son las causas de la violencia y efectivamente hoy día podemos definir a varias concepciones que pretenden, yo diría, explicar las causas de la violencia. Entre ellas está el estrés, la ansiedad y la angustia como catalizadores para generar este tipo de acciones. En definitiva, se ha podido establecer que la violencia es una respuesta, en todo caso la agresión es una respuesta para defenderse de las agresiones del mundo externo, en tanto que la violencia siempre tiene un carácter destructivo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico o desde el punto de vista emocional. Perdón que le interrumpa, me hablaba de 3 puntos, el estrés, la violencia y uno más. La angustia. Y la angustia. En estos casos específicos, muchos encuentran diferentes tipos de salidas. Sí. Y uno es el tema de las bebidas alcohólicas. Que generalmente, me animaría a decir que de cada 10 casos de violencia, 9 siempre están presentes el alcohol. Cierto, y en verdad es un catalizador muy importante. Cuando hablamos del alcohol nos tenemos que referir a lo que siempre hemos pretendido repetir, que son la conducta primaria delictiva o los delitos derivados del consumo de alcohol. Y en definitiva, el alcohol es un catalizador para la comisión de hechos, fundamentalmente de violencia intrafamiliar, pues en el momento en que se consume este líquido, lo que sucede es que los frenos inhibitorios se deshacen. Por tanto, no hay ningún control acerca de las acciones que puede generar o que pudiera tener un individuo debido a que existe el influjo del alcohol y las acciones que podrían estar motivadas en aquel momento rompen su equilibrio. Nosotros estuvimos conversando hasta hace unos instantes con los compañeros de trabajo acá, coronel, y decíamos, estos casos de violencia se están convirtiendo cada vez en cifras más altas. Y la violencia no solamente está contra niños, contra mujeres, contra personas de la tercera edad, sino también contra los animales. Pero uno de unos casos increíbles de película. ¿Por qué? ¿Por qué están avanzando? ¿Por qué avanza tan rápido? Bueno, hay varias características. Usted nos hablaba del alcohol. Hay otras que están motivadas fundamentalmente por discusiones, por el contagio emocional y también por el fanatismo. Todas estas de alguna manera son los encadenantes para la violencia. Efectivamente, cuando usted nos habla de los niños, de las mujeres y de las personas de la tercera edad, esos son, yo diría, el núcleo de mayor protección, porque se ha demostrado que son precisamente ellas las que son víctimas en mayor incidencia de cualquier tipo de violencia. Ahora bien, cuando hablamos desde el punto de vista delictivo y usted nos habla de las agresiones que sufren animales, indudablemente que estamos frente a una conducta motivada desde el exterior por 2 razones. Aunque la criminología no ha podido establecer cuáles son las causas que motivan este delito, nuestra experiencia nos puede ayudar a establecer que siempre hay una motivación desde el punto de vista externo que se canaliza a través del ser humano, engendrando violencia, en este caso, contra un animal. ¿Y los niños que reciben violencia y que no han sido tratados a tiempo pueden desatar en lo posterior comportamientos criminales? Sí. Esto es lo que la criminología y también el estudio del fenómeno delictivo se refiere como la violencia estructurada. Patrones culturales, patrones sociales o familiares, que en todo caso están, yo diría, normatizadas, entre comillas, por ciertos círculos en los cuales la violencia es algo cotidiano, algo que no merece repulsión. En todo caso, cualquier conducta que genere algún tipo de trauma, dolor físico, dolor emocional, o una pérdida patrimonial es considerada violencia. Usted me está consultando, ¿qué pasa con los niños que viven en un ambiente violento? Bueno, ellos van generando violencia y lo consideran, insisto, como algo cotidiano en sus vidas. Hay varias políticas que desde el punto de vista de la prevención de la violencia se están generando en nuestro Estado. La primera siempre es la concientización, es decir, cuando una persona está siendo víctima de violencia y no sabe que esta es así, es decir, que es víctima, lo que tenemos que hacer es motivarla a denunciar, porque esta violencia en algún momento se va a expresar como agresividad. Hay conductas, yo diría, entre comillas, que van preparando el camino para desencadenar en violencias físicas y en algunas circunstancias inclusive en atentados contra la vida. Ante la primera agresión, ante la primera lesión,
no dude usted en denunciarlo, porque no hay otra forma de combatir a la violencia que concientizando, es decir, internalizando tanto al autor como a la víctima de que estos hechos se están dando. Cualquier daño a la moral, a la psicología, al patrimonio o a lo físico es violencia. Me imagino que se cotejan datos entre la fuerza contra la violencia, contra el crimen, en fin. En el primer semestre de este año, a comparación del anterior, ¿hemos avanzado? ¿Esto ha disminuido? ¿Acrecentado? Bien, es importante que hablemos que la sensación de seguridad es una sensación razonada de paz, y por ser sensación proviene del ambiente, es decir, de los medios de comunicación, de las conversaciones, etcétera, que influyen en la toma de decisiones de las personas. Estadísticamente hablando, ha habido una rebaja importante, no solamente en los hechos vinculados al ejercicio de la violencia en sí misma, sino inclusive a las conductas delictivas y hechos de tránsito. Ahora, los delitos, estos movimientos criminales que generan una sensación de inseguridad tan fuerte y que, claro, desatan la violencia, ¿han aumentado? ¿Han disminuido? Bien, nosotros creemos que hemos hecho una labor muy importante desde el punto de vista de la prevención y hemos empleado las políticas que la política criminal y la criminología aplicada nos enseñan a usar. Y esta es, una vez más, la prevención situacional. Es la concientización de las autoridades políticas, jurídicas y policiales de la existencia de un hecho, que tiene como base esencial atacar al delito antes de que se produzca. Yo creo que esta es una política aceptada por el Estado, impuesta por la policía boliviana, y desde luego, desde nuestra visión, que es humilde indudablemente, se han logrado resultados muy importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que fue precisamente a través del combate a los delitos antes de que se dieran que se ha logrado evitar delitos de organizaciones criminales, los delitos estos que nosotros consideramos envenenamiento, que son el empleo de somníferos para el robo, etcétera, que indudablemente han bajado en relación a los anteriores años. Durante este feriado, me refiero inclusive a feriado viernes, sábado y domingo, hemos recibido solamente 9 casos. Ya. Esto quiere decir que estadísticamente hablando es una cifra inferior a la del año pasado y de gestiones anteriores. Coronel, ustedes han tocado casos bien específicos dentro de las familias, donde son los mismos progenitores que de alguna u otra manera cometen estos actos criminales violentos en contra de sus hijos, en contra de sus esposas. ¿Cómo controlar esta situación? ¿Cómo manejar cuando nosotros de manera externa vemos que está pasando esto dentro de una familia? Muy buena pregunta. Indudablemente que cuando se produce esta violencia, insisto, forma parte de la violencia estructurada que se da al interior de los hogares. Y la respuesta es una vez más la anterior. ¿Cuáles son los catalizadores que generan esta violencia? En todo caso es una agresión siempre del hombre, en todo caso del ser más poderoso, sobre los seres más débiles que componen esta familia. ¿Cómo prevenirlo? Una vez más es la comunicación. Usted, señora, que está sufriendo este tipo de tratos, no piense que van a bajar, al contrario, van a ir evolucionando. Y cuando digo evolucionando quiero decir que si empieza con discusiones, primero con empujones, luego con una agresión leve, hasta llegar, insisto, a violencia que en definitiva puede causar la muerte. Solamente se combate esto denunciándolo. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar? Porque ustedes trabajan con un equipo amplio de psicólogos, de psiquiatras, en fin, aquellos criminales que están intentando reinsertarse a la sociedad, porque los niveles de violencia van a permanecer en estas personas, pero de alguna u otra forma se tiene que trabajar. ¿Cómo se hace esto? Cierto. Indudablemente que esto parte ya de una cuestión de orden personal. Una persona que es reconocido, que está de alguna forma siendo agresiva, insisto, provocada por el estrés, por la angustia, por la ansiedad, sabe que se van manifestando ciertas conductas que en todo caso agreden a la otra. ¿Y cuáles son las terapias más comunes? Usted sabe que hay no sé si el término es adecuado, se produce endorfina a través de la generación de ejercicios, que es lo que se llama la hormona de la felicidad. La primera acción para evitar ser violento es precisamente la generación de esta endorfina. Y, aunque yo no soy psicólogo, entiendo que la mejor forma de evitar esta agresividad es precisamente el ejercicio. La generación de endorfina, el hecho de botar el estrés a través del ejercicio físico, indudablemente, bota toda la agresividad ante un componente que no es precisamente la familia, sino pudiera ser el medio, pudiera ser una bolsa de sparring, etcétera, lo que nos permite manifestar toda aquella conducta violenta que en todo caso es bien canalizada.
Muy bien, quisiera que reitere por favor estos 3 factores y para ir finalizando el mensaje a las familias, el mensaje a la gente que nos está viendo, porque desde la policía es el único medio que nosotros estamos viendo, bueno, uno de los tantos medios para poder disminuir estos niveles violentos que, reitero, desatan atracos, desatan muerte, desatan inclusive suicidios. Cierto, y es verdad, uno de los factores fundamentales por los que se da el hecho de la violencia, que no es en todo caso del suicidio, que no es más que una solución definitiva para problemas temporales, es precisamente la generación de angustia, de enfermedades, de situaciones que no se pueden resolver desde el exterior. Quiero yo pedir a la población que sea víctima de violencia a personarse ante la policía. Tenemos 2 unidades especializadas, insisto. La FELCB, la propia ley que establece cuáles son los 16 tipos de violencia que se tienen en nuestro medio, y nosotros que estamos prestos a combatir el delito desde todas sus manifestaciones. Coronel Johnny Aguilar, le agradezco como siempre mucho por estar con nosotros. Si usted en casa es víctima de violencia, sea hombre, sea mujer, inclusive si tú eres un niño y estás padeciendo de aquello, es importante que converses con algún adulto y que le cuentes por lo que estás atravesando. Lo propio usted, si es adulto y está pasando por una situación, no dude en acudir a las principales autoridades, hacer la denuncia, se le va a ayudar. 7 de la mañana, 14 minutos, hay más en Al Día.